Vale, pues entiendo, no lo pregunto, entiendo que me oís bien, si no decidme. Ya he dejado de usar los cascos porque se me oía fatal, así que, así que eso. Nada, bienvenidos a clase. Hoy tenemos una clase muy larga. Ahora os explico, pero va a ser la más larga que hagamos en toda la asignatura. Así que bueno, si pasamos lo de hoy, de hecho al ser lunes también tenemos ahí una intensidad extra. De hecho hoy por lo menos aquí, no sé, es Blue Monday, que no sé si es mundial esto, pero se supone que es el lunes más triste del año. Así que bueno, espero que podamos sobrevivir y que no se haga tan largo. Pero bueno, es una coincidencia que justo la clase triple que tenemos hoy de 3 horas sea Blue Monday. Pero bueno, bromas aparte. Ahora vuelvo al tema. Pero esto os enseñaba el otro día. Ay, a ver si se me pasan las diapositivas. Aquí, os lo enseñaba el otro día, o sea, un poco lo que nos queda de la asignatura. Lo suelo enseñar a estas alturas justo porque es cuando hemos pasado más que el Ecuador y entonces ya pues se ve bastante cerca el fin, ¿no? Entonces yo creo que motiva bastante para darle ese punch final. Entonces, hoy os decía, tenemos 3 horas de clase, una clase un poco doble. Primero vamos a ver el tema 8 que hoy lo empezamos. El tema 8 es el tema que siempre decimos, el tema 8 es el importante, llegaremos, llegaremos. Pues hoy ya empezamos con este tema que lo veremos en 4 clases. Em, entonces, hoy empezamos con ese tema. Entonces, primero haremos una hora de clase, un poco, espero que un poco menos, pero bueno, más o menos una hora. Después, ya os adelanto que nos vamos a desconectar de este Zoom y luego hay otro link que tendréis que es el del laboratorio. Entonces, voy a hacerlo separado para grabar la otra parte y que quede como dos grabaciones separadas, porque estamos haciendo todo en un día, pues no dejan de ser dos clases separadas. Entonces, bueno, haremos la primera parte. Después, mi idea es dejar un poco de descanso, no sé si 10 minutos máximo, el margen que tengamos, y vamos a hacer el laboratorio. Os explico el tema del laboratorio. Es obviamente opcional, pero súper recomendable quedaros porque es empezar con la actividad 2 ya en clase. Nos dividiremos en grupos y es empezar con la actividad. Entonces os daré ciertas pistas, os diré cómo hacerlo y esta actividad es para entregarla el 6 de febrero. Entonces, bueno, pues yo creo que es eso, no es nada obligatorio, pero es bastante recomendable ir a la clase. Así que hoy tendremos esto. Primero el tema, un poco menos de una hora, y después el laboratorio de 2 horas. Y el resto, el otro día ya os expliqué un poco, pero bueno, sigue siendo lo que os comenté. Tenemos 5 clases más en 5 semanas diferentes de una hora de temario. Y sí que aquí empiezan a entrar los extras. Uno que estáis esperando mucho, que es el repaso de examen, que os diré cómo es el examen. Más que repaso de examen es presentación del examen, de cómo es el examen y algunas preguntas de ejemplo y todo esto. Os voy a ayudar un poco a prepararlo. Después, en el tema 8 presentaremos la actividad 3 que va a ser la última. Y luego tenemos un repaso más que va a ser entre resolver actividad 2 que ya habréis entregado y ya habré corregido, y además un poco más de examen. Entonces, este es el plan. Eh, entonces, con esto, yo creo que no sé si el otro día no había dudas de esto, entiendo que hoy tampoco, pero no sé si hay algún tema más del cómo es la logística después de la otra clase, del laboratorio, lo que sea. No sé si hay alguna duda que tengáis. Esto. Vale. Profe, una pregunta, ¿tú armas los grupos? Qué pena, no me alcancé a escuchar bien, discúlpame que estoy con ruido acá en la oficina. ¿Tú Buen armas los punto. grupos de trabajo o nosotros armamos o cómo es? No sé esa parte. Sí, buena pregunta, luego lo explicaré también, pero como ahí en el chat David también ha puesto algo, os lo digo. Entonces, en la actividad 2 es individual. Luego explico cómo entregar y tal, en la segunda parte, para no canibalizar ahora esa parte. Es individual. El tema es que en clase haremos grupos aleatorios o sea, el feedback siempre es bastante bueno porque os conocéis entre vosotros. Entonces, de repente os pondré, yo que sé, a Carlos, a Fernando, a Víctor, tal, juntos, más o menos 4 o 5 personas por grupo, y empecéis con la actividad juntos. Luego en la entrega podéis decir, yo entregué lo mismo, o sea, yo lo hice con Carlos, Fernando y Víctor en clase y por tanto no es coincidencia que sea el mismo trabajo el que estoy entregando o que las primeras 3 preguntas sean iguales, ¿no? Entonces, como se hace en clase, pues luego se puede justificar que haya pues cierta entrega en grupo o ciertas cosas en común con otros de clase. Ahora, la actividad 3 es en grupos. Entonces, de eso hablaré en clase, de cómo hacerlo, pero ya os habrán llegado cómo se conforman los grupos. Entonces, lo haré al presentar la clase en la semana del 5 de febrero. Bueno, de hecho la clase va a ser el 5 de febrero, pero eso, ahí ya os habrán llegado los grupos. Y ese es grupal, es una entrega obligatoriamente grupal.
Y ahí ya diremos, mira, Milton es con Diego, con Patricia y con Vanessa, con quien sea. Y se hacen esos grupos. Entonces yo creo que David te está pidiendo algún hueco en algún grupo. Cuando lo presente os explicaré de qué casuísticas hay en ese caso. Sí, están armados, eso es. Pero ahí hay, bueno, ya estoy contando, pero bueno, hay unas excepciones. Pensad que vuestro grupo no responde, que hay gente porque no usa el correo de unir y no responde. Pues ahí tenéis la opción, pues como ha hecho David, que no sé justo la razón, pero podéis pedir que se os una a otro equipo, por ejemplo. Pues sí que esa es grupal. Y ahí, como tip, que ya iré a eso en el 5 de febrero, pero el tip es siempre con los mentores. Entonces, en el caso de David, ya me he adelantado, pues a David Alexander, si tienes algún problema con tu grupo, se lo dices a tu mentor y dices, mira, el grupo no me ha respondido, tarará, al final lo hago con el equipo de Milton o lo que sea, lo que sea. Y eso que conste, porque a nosotros nos tiene que constar quién lo hace con quién y que hayas intentado contactar con tus compis y que no te han hecho caso, lo que sea. Por defecto, vienen armados, como estaba diciendo ahí Sandra. Vienen armados. Ahora, puede haber excepciones. Y ahí lo dejo porque ya iremos luego a... Y ante la duda, siempre con los mentores. De hecho, cualquier cosa, siempre con los mentores. De hecho, todos los temas que había de la actividad uno ya adelanto para decir, ya están todos resueltos, ya está todo, todas las notas actualizadas. Entonces, con los mentores tenemos comunicación súper ágil. Entonces, todo mediante ellos. Y... Vale, bueno, ahí Jorge, o sea, ya volveremos también en clase a todo eso. Así que iremos, ¿eh? O sea, vais a tener margen, José, Jair, o sea, no os agobiéis. A partir del 5 de febrero vemos lo que haga falta y si no, decidle a vuestro mentor, oye, no tengo grupo, tal, el problema que sea. Y con esto hemos hecho ahí un poco de spoiler de la actividad 3, pero vamos al tema 8 entonces. Estamos ya en el bloque 3 de la asignatura, es decir, es bastante grosso de la asignatura y hoy en el tema 8 empezamos a hablar ya del modelado neuronal del lenguaje. Entonces este es el tema donde empezaremos a introducir las redes neuronales. No hoy, bueno, hoy lo voy a mencionar, pero ya la siguiente clase, en el 2 de 4, o sea, en la segunda clase del tema 8 veremos las redes neuronales, lo que son, diferentes tipos que hay, retos que tenemos que ir resolviendo y cómo han ido evolucionando las propias redes neuronales. Y aquí diría que el tema termina en la parte de transformers y modelos grandes de lenguaje, o bueno, incluso modelos pequeños de lenguaje. Os hablaremos ya de lo más vanguardista que hay en este tema. Entonces, en este tema 8 eso, todo lo que tiene que ver con redes es lo que veremos. Entonces, siempre os digo que es donde más eso, vanguardia y lo más actualizado y lo más, no sé, como lo más conectado igual a lo que luego se hace en realidad en las empresas y en investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema, yo creo que es el tema más bonito en realidad. No de los más bonitos, sino el más bonito. Hoy todavía estamos a un paso. Entonces, seguimos con los vectores. Ya cuando hablamos de embeddings, hace un par de clases o incluso tres, os dije que este concepto está para quedarse. La clase anterior hablamos de One Hot Encoding, hablamos de Back of Words. Sobre todo ahí os dije que es importante que entendamos cómo construir esos vectores y cómo calcular eso, los diferentes tipos de vectores, que en ese caso veíamos cuatro en Back of Words. Entonces, era una aproximación a cómo o sea, representar la información de forma vectorial, pero hoy vamos un poco más allá. Aquí el tema es, vale, están ahí haciendo los grupos. Bueno, mientras así hemos abierto ese tema. Yo ahí no tengo mucho que decir por ahora. Entonces, como vimos también en el tema uno cuando hablábamos de historia, allá por los 2000 y más hacia la segunda, o sea, sí, como en la primera década, diríamos, en los primeros 10 años y tal, es auge de Internet, es capacidad de cómputo, es acceso a datos y por tanto es donde surge la opción de eso, pues de poder procesar toda esta información, ¿no? Y ese es el auge de las redes neuronales. Nosotros en procesamiento de lenguaje natural, porque redes neuronales puede aplicar a diferentes ámbitos y lo veréis en diferentes asignaturas, en diferentes ámbitos, nosotros lo vamos a utilizar para modelar el lenguaje. Entonces, bueno, va a ser para nosotros ahora mismo a estas alturas de la historia del procesamiento del lenguaje natural muy, muy, muy clave. Entonces, por tanto, eso, ya no hablamos de modelos más tradicionales basados, por ejemplo, en estadística que vimos en la clase anterior o los que venimos
arrastrando, pues el basarme en un tesauro, en basarme en un diccionario, o sea, todo eso ya pasa a modelos mucho más grandes, entrenados con datos y que pueden escalar mucho más, ¿no? O sea, que pueden dar respuesta a problemas de una forma mucho más versátil, ¿no? Que no es algo más, o sea, tan acotado y con tantos límites. Entonces, un reto que tenemos en el procesamiento de lenguaje natural, primero es trasladar la información a vectores. Aquí llevamos tiempo diciendo, o sea, nuestro objetivo es que un ordenador, un sistema nos pueda entender, pueda procesar el lenguaje, incluso llegaremos a generarlo, ¿no? Entonces, para ello es importante dárselo a un sistema, la información muy mascada. Muy mascada quiere decir matemática para nosotros. Por tanto, hablamos de vectores y en este caso, en este tema que hablaremos de redes neuronales, para nosotros va a ser clave poder trasladar la información de forma vectorial a esas redes para que la puedan procesar. O sea, va a ser básicamente el input de las redes que utilizaremos para eso, poder entrenar X sistema para resolver X problema. Entonces, como os decía, vectores no es nuevo, pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido primero One Hot Encoding, que al final, bueno, ahora también lo volveré a comentar, ¿no? Pero muchos ceros y un tipo de vectores que no nos aportan información, más bien muy engorroso de operar. Y luego sí que veíamos back of words en la anterior, ¿no? Que decíamos que tenía sus ventajas y que era una forma mucho más simplificada de representar la información, pero también veremos cuáles pueden ser los límites, ¿no? Y cómo podemos incluso mejorar mucho más los modelos. Entonces, antes de entrar en terreno, estas son preguntas uy, a ver si me va. Muy generales para poder saber si estamos listos para entrar en este tema 8. Entonces, primero, que conocemos lo que es una red neuronal. Me vale con un sí o no, en realidad, en el chat. De hecho, igual voy a poner, vale, primer no, perfecto. Si aquí escribo, a ver, voy a hacer así. Si escribo red neuronal, darle a like para arriba o para abajo para saber a ver cuánta gente conoce el concepto y cuánta gente no. Vale, me estáis poniendo un no, digo, para no liar con el resto, pero bueno, lo que sea, o le dais like o dislike. Veo muchos likes por ahí navegando. Normalmente suele ser mitad y mitad de la clase. Así que podría ser. Veo muchos likes, o sea, muchos ok aquí, pero bueno, esto lo presentaremos en el siguiente tema. De hecho, para el laboratorio 2 vamos a trabajar con redes neuronales. Entonces ya empezaremos a introducir el tema. Normalmente, y si no ya me diréis lo contrario, nuestra asignatura, a menos que estéis cursando de una forma un poco diferente, es la primera en la que se habla de redes neuronales. Entonces, de hecho aquí no va a ser una asignatura, bueno, igual que no se medía la parte lingüística de cómo bien entendemos el lenguaje humano, nosotros, tampoco se evalúa cómo controlamos el concepto de red, o sea, neuronal. Lo que va a ser importante es en qué nos afecta, ¿no? Y cómo las utilizamos para poder procesar el lenguaje, que es la tarea que estamos haciendo durante toda la asignatura. Entonces, bueno, os le explicaré el concepto a los que os suene genial, a los que no, no pasa nada. Y es verdad que igual a nivel conceptual os podéis hacer una idea de dónde puede ir. Estas dos sí que me interesan también, tampoco las explicaré hoy. Algo sí que hemos hablado de esto, de etiquetado, no etiquetado. Importante que sepamos diferenciar aprendizaje supervisado y no supervisado. Tenéis una asignatura directamente, o sea, llamada aprendizaje automático, donde habláis de esto, pero importante que sepamos diferenciar. Como clave, pone por ahí Sandra, eso sí, supervisado, tengo dato etiquetado y tengo un target que estoy buscando, en no supervisado no, ¿no? Y aquí también en alguna de las clases hemos visto un algoritmo típico de clustering que es Cummings, que es un algoritmo muy típico en aprendizaje no supervisado para generar clusters, ¿no? Entonces eso, que sepamos la diferencia, conceptos clave entre uno y otro. Y después hay un concepto que hoy saldrá, uy, ahora sí, el ratón está hoy rebelde, que es el de autoencoders. Esta ya es para examen en el sentido de que es una pregunta más difícil, quiero decir. ¿Alguien conoce el concepto de autoencoders?
No, vale, perfecto. ¿Alguien? No. Esta me esperaba más uno, ¿eh? De hecho, siempre hay en clase como alguien que igual sabe algo, se lo pregunta a Copilot así en vivo o lo que sea. Lo normal es que no. Bueno, autoencoders, hoy lo voy a mencionar porque lo vamos a usar como inspiración. Son un tipo de red neuronal. Mención no más, vale. Eso, son un tipo de red neuronal que usamos para aprender de datos de forma muy eficiente. Casi siempre de forma no supervisada, ¿no? Entonces hoy veremos la arquitectura de autoencoders. Igual nos suena la parte de decoder, encoder. Igual habéis oído a la hora de hablar de transformers, por ejemplo, o de cómo se construyen los modelos, o sea, grandes de lenguaje. Por detrás hay este tipo de red. Entonces, lo veremos hoy y en el resto de clases. O sea, se va a quedar para rato el concepto. Sí, exacto, justo. Encoder y el decoder. Justo, Henry. Exacto. Hoy veremos un poco. Hoy os lo presento y seguiremos también con el tema. Lo que veremos hoy, eso, seguimos con embeddings, parece repetitivo, pero también os hacéis una idea de lo importante que es la parte de los vectores. Introduciremos otra vez más los embeddings, no ya desde lo que son, cómo se representan, eso ya lo hemos ido viendo, sino las limitaciones que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, con backward words. Entonces partiremos de ahí. Y luego hablaremos de modelos. Creo que esto os lo dije la semana pasada, que estábamos más a nivel teórico y hoy ya pasamos a modelos concretos. Entonces veremos primero Word2Vec, que es la aproximación de Google. Entonces veremos cómo Google propone, bueno, o sea, dentro de Word2Vec, dos patrones o dos aproximaciones concretas, muy parecidas, pero bueno, eso, pues el CBOW y el Skipgram, veremos hoy ambas, y luego ya os enseño un notebook de cómo podemos utilizar Word2Vec, y aquí nos vamos a topar, bueno, directamente en el notebook con un error en la frente y veremos cómo solventarla. En ese caso veremos Fastest y Glob. De hecho, eso, Fast es como modelo de Facebook y veremos qué aporta, bueno, Facebook en su momento, ahora todo es Meta, qué aporta en ese caso Facebook con su approach respecto al problema que teníamos con lo que proponía Google. Bueno, va a ser como muy práctico e ir viendo cada una de estas aproximaciones. Al final son modelos de generación de modelos de embeddings. Y luego hay una última parte de uso de embeddings, de cómo usarlos en este caso ya más orientado a redes, ¿no? Decíamos, importante vectores o los embeddings para poder tenerlos como input dentro de las redes neuronales. Pues veremos lo que supone esto y cómo se traslada. Y como os decía, ya en la siguiente clase entramos ya en redes neuronales, dando por hecho que ese input ya está bien mascado y el input es un embedding con toda la información del texto. Entonces, con esto empezamos. Entonces, ay, pues me está fallando. Ahí. Em, Vamos a seguir, porque no es la primera vez que hablo de ello, de embeddings. Entonces, lo que vimos en la última clase, en cuanto a vectores, era backup words. Entonces, vimos esos cuatro tipos de backup words que nos servía para poder representar en un único vector toda la información que tenía una oración, ¿no? Entonces, ahí lo que veíamos, sí que una cosa que veíamos es, o sea, aquí teníamos diferentes tipos, el de basado en frecuencia, el de, bueno, veíamos el último, el TF-IDF o el de frecuencia ponderado. Sí que veíamos que puede ser un vector de muchísimas dimensiones. Entonces, además de recoger toda la información, en ese caso estaba bien o era más fácil de procesar que el One Hot Encoding, sí que tenía muchísimas dimensiones. Aquí por hacernos un ejemplo, si vamos a un modelo, en este caso es un modelo en inglés, Large, esto es de Spicy, ya trabajamos con estos modelos en la actividad uno y previamente, vemos que tiene 685.000 palabras. Eso quiere decir que vamos a tener 685.000 dimensiones. También venimos viendo de que si yo tengo un vector de tres dimensiones, voy a poder de forma humana representar esos vectores y poder entender cuál está más cerca de otro, cómo se relacionan o cuál es un poco la distancia entre ambos, todo eso. Si tengo 685.000 dimensiones, eso, representarlo en un espacio, o sea, bueno, visualmente es imposible, se podría hacer matemáticamente, pero es algo súper complicado, ¿no? Aparte, almacenarlo sería muchísimo,
almacenamiento, procesarlo sería mucho, mucho cómputo. Entonces esa dimensionalidad es bastante complicada. Ahí también tenemos, imaginaos, 685.000 palabras, pero según cómo sea mi texto, puede que eso, una frase tenga 10 palabras. Por tanto, tendría el resto de ceros, lo cual no es nada eficiente computacionalmente y también tampoco me da tanta información el tener tantos ceros, ¿no? De esto, eso, el tipo de vectores que hemos trabajado han sido de este tipo. Entonces, sea la frase muy larga, muy corta o el corpus muy grande o muy pequeño, siempre voy a tener ceros, que al final no es tan relevante. Y luego tampoco guarda información de la palabra, ¿no? De lo que significa. Entonces, eso pues puede que sea un gap, que al final a la hora de analizar todos esos textos puede que tenga. Entonces, esto tiene sus límites. Está muy bien, pero vamos a ver cómo podemos ir mejorando. Está claro que es el punto de partida. Esto es lo mejor a lo que pudimos llegar. Entonces, a partir de aquí, ¿a dónde vamos? Sobre todo, primero, tenemos un problema de alta dimensionalidad. O sea, esto de verdad es un gran problema. Con un corpus, es verdad que es large, pero de tantas palabras es inoperable todo ese vector, ¿no? de tantas dimensiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es comprimirlo. Entonces, primero comprimimos. Otra, la parte de la dispersión, un poco juntos. Me interesa quitar esa dispersión. Entonces, necesito una estrategia que pueda solventar estos dos temas principales, el de tener tantas dimensiones y el evitar esa dispersión. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a partir de conceptos derivados de autoencoders, como os decía, va a ser el momento donde... Vale, no hay preguntas. Va a ser el momento donde vamos a ir introduciendo este tema para dos cosas. Primero, reducir la dimensionalidad y la dispersión, como os decía, comprimir toda esa información y después también dotar de información, que lo vamos a ver más adelante, pero va a ser casi algo implícito que consigamos, es que vamos vamos a dotar de significado a este vector. Entonces, ¿cómo reducimos la dimensionalidad y la dispersión? Ya no usaremos solo ceros y unos, sino que llegaremos a tener otros números. Ahora veremos cuáles podrían ser, pero bueno, al final es otros números y va a haber dentro de un vector diferentes, cada elemento tendrá un valor diferente. Entonces, de esa forma también me va a permitir guardar más información o tener más opciones para que representen cierta información. En cuanto a autoencoders, veremos el diagrama de arquitectura en la siguiente clase de las partes de autoencoders, pero aquí lo importante, que lo comentaba ahí Henry, es que tenemos un codificador, que es el encoder, y un descodificador, que es el decoder. Entonces, el codificador, el encoder, va a reducir la dimensionalidad de los datos de entrada compactando esa información y la parte del decodificador va a reconstruir eso, o sea, lo va a decodificar otra vez a la salida, ¿sí? Entonces va a haber una parte de eso, reducir dimensionalidad y comprimir toda esa información y después volveremos a tener la salida por el decodificador. Entonces, codificador y descodificador. Como idea, bueno, igual aquí explico un poco. Lo que aquí hacemos, porque esto sí, luego yo creo que no lo explicaba. Entonces, lo que hacemos es, un autoencoder es una red neuronal. Entonces, voy a poner aquí el láser. De hecho, voy a hacerlo en este, que sí, no sé. Vale, entonces un autoencoder es una red neuronal. Veis aquí ya, sin explicar mucho hasta ahora de lo que era una red neuronal, pues estos puntitos van a ser esas neuronas y después van a tener cada uno ciertos receptores dentro o sea, un poco al inicio de esa neurona. Entonces, red neuronal, eso, como la palabra puede indicar, es una red o un conjunto de neuronas.
todo esto viene de querer simular cómo funciona nuestro cerebro, o sea, el cerebro humano, ¿no? Entonces, lo que se pensó eso a inicios de este siglo es, como nosotros tenemos algo muy, muy complejo en la cabeza, que es el cerebro, vamos a intentar simular cómo funciona por dentro el cerebro, cómo funcionan eso, las neuronas y los transmisores para eso, poder reproducir eso y poder utilizar toda esa capacidad para tareas que podamos hacer, en este caso, pues de forma programática. Entonces tenemos eso, la red o sea, neuronal, que es un conjunto de neuronas, y después en cuanto a neuronas, todo esto son como las neuronas que tendríamos nosotros en el cerebro. Una neurona al final para nosotros es una célula que se dedica a recibir información, a hacer algo con ella y a transmitir algo de vuelta. Entonces, eso es lo que nosotros intentaremos esto simular. Entonces, el axón sería hacia dónde está enviando la información y luego aquí están las dendritas que son los receptores. Entonces, todo esto funciona de izquierda a derecha, en este caso, como lo representamos. Entonces, tengo aquí no puedo usar el láser, tengo aquí una neurona, hecho aquí. Tengo aquí una neurona que va a tener esos receptores, va a procesar la información y lo va a enviar hacia las siguientes neuronas. Y de esta forma se van construyendo diferentes capas. Esta es una muy sencilla, pero podríamos tener una red muchísimo más, con muchísimo más niveles o con muchísimo más capas. En este caso tenemos de entrada, tenemos o sea, niveles que al final son vectores. Entonces aquí estoy enviando un vector de 8 dimensiones y las neuronas van a ir procesando dentro de esas capas toda esa información. Aquí la clave cuál es y el objetivo de usar autoencoders es que estamos insertando cierta información, la estamos reduciendo, porque veis aquí que se van disminuyendo el número de neuronas y de esta forma aquí en medio la idea es tener la misma información, por lo menos aproximadamente la misma, que lo que tenía en la entrada. Y después mi objetivo es poder ir aumentando dimensionalidad hasta tener en la salida, eso, otra vez la misma información eh, esto representada. Entonces, vamos a entrenar un sistema, que esto también lo haremos en el laboratorio después, que sea capaz de hacer justo esto, de tener una entrada, de ir reduciendo la dimensionalidad, esta sería la parte del codificador y después tendré el descodificador que va a hacer toda esta parte. Em, Vamos a dejarlo de esta forma por ahora. Lo que vamos a ver es la aproximación que hace Google primero con Word2Vec de este patrón, de cómo puedo entrenar un modelo de esta forma para poder reducir la dimensionalidad, que es al final el objetivo que tenemos. Por tanto, Word2Vec, como os decía, es aproximación de Google de un paper sacado en 2013 y el objetivo es eso, ser capaces o con esta tecnología, ser capaces de generar vectores que representen el significado de las palabras. Em, ¿Por qué lo sacó Google? Pues porque Google tenía acceso a muchísima información nuestra de sus usuarios y eso al final pues le sirve para entrenar modelos, ¿no? Entonces en este caso pues se dotó de todo ese conocimiento y lo aprovechó para eso, poder entrenar o para poder sacar la tecnología Word2Vec, en este caso con dos aproximaciones. Entonces, para entrenar la red tenemos eso, dos aproximaciones o dos métodos. El primero, el Continuous Back of Words, y en este caso lo que hacemos es, el método uno sería, en base al contexto o sea, en base al contexto predecimos una palabra. Esto quiere decir, tenemos aquí ya la arquitectura. Yo tendré un contexto, volvemos al libro de La Mancha, al del Quijote. Entonces, tenemos esto y lo que vamos a hacer es entrenar la red para yo pasándole un contexto me devuelva la palabra que corresponda a ese contexto. Quiere decir, si por ejemplo ponemos
una colocación de 5 palabras, que este es justo el caso, lo que voy a coger es las 2 palabras anteriores y las 2 palabras posteriores a una palabra en concreto. Y las 2 palabras anteriores y las posteriores son las que le voy a pasar a la red. Por tanto, esta red tendrá como entrada 4 vectores correspondientes a, hago con el primer ejemplo, en un, de, la. Entonces le voy a pasar esas 4 palabras. Entonces le paso esas palabras y lo que estimo como output es la palabra del medio. En este caso es lugar. Entonces el vector correspondiente al lugar. Y voy a entrenar esa red. Y hago lo mismo para el resto de las colocaciones. O sea, voy buscando todas las combinaciones y voy siempre buscando la palabra del medio según la ventana que elijamos. Entonces aquí hay simplemente algunos ejemplos del texto y eso, donde meto las dos, en este caso, las 2 palabras anteriores, las 2 posteriores y como output lo que tengo es la palabra en sí. Aquí, como hasta ahora es lo que sabemos hacer, la entrada a la red y la salida va a ser con one hot encoding. Entonces, cada una de esas palabras las vamos a representar con one hot encoding y es lo que vamos a meter a esta red. Nuestro objetivo es reducir dimensiones. Ahora voy a eso, ¿eh? Ahora voy a eso. Nuestro objetivo es reducir dimensionalidad. Por tanto, en esta aproximación, ya os lo adelanto, el modelo en sí, el entrenamiento de la red que hagamos, no nos va a servir para nada, sino que nos vamos a quedar con el proceso. Entonces, como el objetivo es reducir esa dimensionalidad, entrenaremos la red, simplemente una red que predice la palabra del medio, y eso, nuestra intuición nos dice, ¿para qué eso, no? Bueno, pues en sí mismo para nada, sino para quedarnos eso, con algo del proceso. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es, nosotros, esto no sé cómo se verá de grande, pero bueno, nosotros vamos a entrenar esa red y eso va a producir una matriz de proyección de pesos. Entonces, eso se va o se va construyendo durante el entrenamiento. Entonces, como os decía, la red en sí misma no nos va a servir para nada, sino que lo que nos interesa es esa matriz que se ha construido. Entonces, la matriz que nos va a quedar como resultado va a ser esta de aquí, donde tendremos en cada columna todas las palabras o cada palabra que tengo en el corpus. Y como fila, lo que le vamos a pedir es las dimensiones que quiero para representar el mismo vector. Entonces, o sea, esto, la misma palabra. En este caso, para mantenerlo muy simple, hemos predicho, hemos decidido que los vectores van a ser de 3 dimensiones, por eso tenemos 3 filas. Entonces, en las columnas tenemos las palabras del corpus y en las filas tendremos las dimensiones que nosotros hemos decidido. Aquí lo normal es tener más o menos entre 100 y 300 dimensiones. Entonces, se ha descubierto que es un poco un equilibrio bueno donde puedo tener información, pero tampoco se hace algo inmanejable, que digamos. Entonces, normalmente entre 100 y 300 y los ejemplos que veremos también van a ir normalmente por ahí. Entonces, con esta matriz de pesos, donde tenemos eso, las palabras en las columnas y tantas dimensiones como filas, lo que haremos es multiplicar esta matriz por el one hot encoding, por el vector de la palabra que queremos representar con su nuevo vector, ¿no? Entonces, si yo multiplico esta matriz por el one hot encoding de la palabra lugar, por ejemplo, o de la palabra mancha o de cualquier palabra que haya salido, tendré un vector resultante que va a ser el equivalente al vector que tenía inicialmente. Entonces, de esa forma he conseguido reducir la dimensionalidad. Pero aquí partía de 5 y he terminado teniendo 3 dimensiones. Partía de un montón de ceros y ahora lo que tendré aquí es otros números diferentes a cero. Por tanto, también estoy reduciendo toda la dispersión. Entonces, esta forma es una estrategia propuesta para eso, pues para partiendo de un corpus poder terminar teniendo vectores equivalentes de una dimensión inferior, de la que nosotros decidamos. Em, con esto, o sea, vuelvo un poco aquí, como recap.
lo que queremos es eso, reducir dimensionalidad de los vectores y quitarnos de tanto cero, ¿no? Entonces, para eso, primer método dentro de Word2Vec que propone Google es coger el corpus y dice, bueno, pues voy a meterle las palabras del contexto de la palabra que quiero predecir y como output tendré esa palabra, ¿no? En los ejemplos aparece de rojo. No me importa nada la red que se entrene, o sea, la red no me va a servir para nada ese modelo, lo que me importa es las matrices de pesos que tengo como resultado. En las columnas tendré las palabras y como filas tendré tantas filas como, como, como dimensiones que quiero como output. En este caso, 3. Entonces, con esto, multiplicando esa matriz por el one-hot encoding de la palabra, tendré el vector equivalente. Y aquí pensad que este vector, a ver si me deja, ¿dónde está aquí aquí. Que este vector, pensad que es, no sé si tengo aquí esto. Pensad que esto es, me da igual, 3 8 6. Entonces aquí podríamos decir, estoy simplificando mucho, que este vector, o sea, este de aquí, todo esto de 5 pero que podrían ser muchísimas más dimensiones, es equivalente a este de 3. Y con esto ya es mucho más sencillo operar. Pues con eso podríamos entrenar una red ya para clasificar textos o para traducir o para detectar sentimientos a la tarea de NLP que queramos. Entonces, simplemente nos sirve para reducir dimensionalidad y dispersión. Vale, entonces voy a volver aquí al chat, ¿eh? Un segundo. ¿Esto cómo se mide? GB, esa reducción y dispersión. O sea, la reducción en que tengo menos dimensiones. Entonces aquí es de 5 a 3, pero pensad que si yo vuelvo a un ejemplo, bueno, aquí mismo, o sea, en un corpus, nos ponía aquí al principio también, en un corpus de 1000 palabras, tengo mil dimensiones y 1000 palabras no son tantos. En un corpus real como este de Spicy tengo 685.000. Pensad reducir de 685.000 a 100 o a 300 dimensiones. Entonces, de esa forma puedo medir la compresión que estoy haciendo. Y en cuanto a dispersión, esto significa que hay muchísimos ceros eh, dentro de los vectores. Entonces, al final, de, o sea, reduciéndola y utilizando la matriz de peso, etcétera, con esta técnica, elimino toda esa dispersión también. Entonces, eso, pues al final consigo el, el objetivo que quería. Em, y el resto de palabras, no quiero acordarme, profe. Vale, esto está sin hacer todo. Entonces aquí están, pues aquí faltarían muchísimas más, o sea, estos son colocaciones, muchísimas más combinaciones. No se ha hecho todo por no repetir, pero todo esto habría muchísimos más. ¿Qué hacemos? Entonces entrenamos la red con todos estos ejemplos. No sé si va por ahí, Sandra, la pregunta. O sea, aquí faltan muchísimos. O sea, está hecho eso, con algunos ejemplos solo. Pensad eso, que o sea, las redes en general también están pensados para gran volumen, ¿no? Pues eso, si cogemos todo el libro del Quijote y hacemos este entrenamiento, pues tiene un montón de ejemplos de los que aprender. Así que con esto, eso, Google da otra aproximación un poco para solventar lo que nos ofrecía Back of Words. Entonces, en Back of Words podíamos tener eso, pues 1 millón de dimensiones para representar una palabra, súper poco eficiente. Pues en Word2Vec puedo tener, aquí ponemos más o menos 300 dimensiones, ya os decía entre 100 y 300, así suele ser lo más óptimo, para representar la información. Entonces ya no hay tantos ceros, se pueden posicionar los vectores en ese espacio multidimensional y, y aquí lo importante es que todo esto de forma implícita va encontrando relaciones entre palabras. Entonces, ya cuando entrenamos una red de este tipo, ya va encontrando todas esas relaciones y va teniendo en cuenta su significado. Y esto es algo que pasa sin nosotros controlarlo. O sea, esto al final es aprendizaje no supervisado y se hace de forma, eso, se hace de forma, es como decir, como implícita dentro de este entrenamiento.
Entonces aquí, palabras que tengan significados muy parecidos, pues van a tener significados bastante, o sea, bastante similares, ¿no? Entonces, eso, pues al final capturo todas esas relaciones semánticas. Aquí un ejemplo, a ver si esto, porque a veces el link no va. Ay, de hecho, tengo que darle, esperad un segundo. Mientras voy aquí, a ver si me va el link. Ahí, segundo. Ahí, a ver si me abre. Palabras. Vale, ya hablaremos de ambigüedad también. Por ahora no entramos ahí. O sea, estamos haciendo de hecho esto de forma no supervisada. Nosotros le pasamos, por ejemplo, eso, el libro del Quijote y vemos lo que pasa. O sea, está pensado para ir a volumen y captar todo eso. Es verdad que si hay palabras que estén en diferentes contextos, implícitamente va a ir recogiendo todo eso. Es como puede ser el ejemplo de siempre, de banco o de lo que sea. Sin querer lo va recogiendo. Pero es importante la parte de las ambigüedades. Si es eso a lo que te refieres, que yo creo que sí. Aquí no, es que aquí es como si no entrásemos ahí. O sea, lo hace todo la propia red con la información que le pasemos. Obviamente, cuanto más rico sea el corpus, pues siempre va a ser mejor. Y esto para que les echéis un ojo a la parte de TensorFlow, tenemos aquí representados varios vectores. Aquí vemos que están representados con 200 dimensiones y tenemos aquí 10.000 palabras. Entonces, lo que se puede hacer es, por curiosidad, ir viendo las palabras y cerca de qué palabras están. Esto os lo dejo en el chat porque es bastante curioso, es a nivel curiosidad, ¿eh? Pero es para ver lo que podemos llegar a hacer con los vectores. Aquí, bueno, típico ejemplo de Queen. Si buscamos por aquí Queen, vamos viendo ya qué palabras se van pareciendo. Bueno, vemos Windsor. Bueno, es que según voy pinchando se van quitando. Tenemos un montón de nombres de reinas. Tenemos ahí Mother, tenemos Husband, King está por ahí, Royal. O sea, tenemos diferentes palabras que, según este corpus de 10.000 palabras, se van pareciendo. De hecho, mira, esto no me acuerdo que esto estaba. Esto no sé si es nuevo, pero aquí van poniendo ya las palabras que más se parecen a Queen. Podemos buscar otro, el de siempre, el de Puppy. Ah, mira, no está. Si ponemos Dog, a ver qué aparece. O sea, entonces, para que vayáis viendo un poco cuáles son, claro, es que depende del corpus, pues aquí voy directamente a animales, ¿no? Las palabras que más se van pareciendo. Entonces, voy aquí viéndolo. Y esto es eso, casi de lo más cercano a lo que podemos aspirar con tantas dimensiones a poder ver las representaciones de estas palabras. Entonces, eso, como curiosidad, podéis jugar un poco con esto. ¿Vale? Sí, podéis, o sea, eso lo podéis mirar un poco, ¿eh? O sea, las palabras. Y eso, esto es dependiente del corpus, de hecho este está en inglés, entonces pues las palabras que va buscando son estas. De hecho, bueno, veo que incluso podríamos ver algún sesgo de que, no sé estos nombres, pero aquí veo Scotland, Kingdom, England, o sea, está un poco llevado hacia Reino Unido. Pero bueno, eso ya es juzgar. Así que eso, podéis ir viendo aquí lo que estaríamos haciendo nosotros, todo lo haremos de forma matemática, o sea, programática, pero si lo intentásemos representar, como lo han hecho aquí, pues tendríamos algo así con lo que empezar a operar y en este caso a buscar o sea, palabras similares, etcétera. Eh, ¿Qué quieres decir todas las palabras versus? O sea, aquí no están todas las palabras, ¿eh? Hay 10.000 palabras. O sea, están las de un. Todo esto es dependiente del corpus. Entonces, aquí están solo 10.000 palabras representadas. Entonces, esto pensad que es, eso es que son 200 dimensiones, pero bueno, es un espacio vectorial donde tengo todas estas palabras, o sea, representadas. Entonces, puedo ver cuáles son los vecinos más parecidos y de esa forma, bueno, pues puedo predecir contextos. Podríamos buscar las palabras ambiguas a ver a cuáles se parecen más. O sea, esto es lo que podríamos conseguir como output después de entrenar una red como la de Word2Vec, con un contexto. Entonces yo vuelvo a lo nuestro, el libro del Quijote, entreno una red y después aquí tendría todas las palabras con sus relaciones.
y podría ver cuáles son más similares, todo eso. Y todo esto, como os decía, es no supervisado. Por tanto, no tengo que etiquetar, no tengo que utilizar diccionarios, nada. O sea, todo esto aprende por sí mismo. Tiene un problema que es que no es explicable. Quiere decir, nosotros podemos ver esto, nos puede gustar mucho o poco, o podemos decir, oye, ¿por qué Elementary tiene estas palabras? O igual que el de Rey veíamos o lo que sea, pero no sabemos por qué, ¿no? Esto es lo que ha dicho la red. Hay muchas cosas que están medio bien o están bien, o sea, y esto ya se ha demostrado, pues que eso lo hace bastante bien, pero puede haber cosas que no entendamos por qué, ¿no? De dónde viene. Lo ha aprendido del corpus o de los datos que le hemos pasado, ¿no? Pero puede que no tengamos el detalle. Entonces, esto, bueno, pues por ahora no está siendo tantísimo límite porque los resultados compensan, pero sí que el no poder explicar por qué el vector X, como el que os ponía aquí detrás, por qué esto es 386, por qué el lugar es 386, pues eso, a nosotros como humanos eso no nos dice nada. ¿Sí? Entonces ese es un poco el límite que tenemos con o sea, con embeddings en general. Em, Ahora, ¿qué conseguimos? O los beneficios, eso. Los beneficios superan al final a el poder, el que sea algo muy poco explicable, ¿no? Con esto podemos, eso, pues hacer clústeres y buscar palabras que sean similares, poder montar buscadores, poder hacer clasificaciones o o sea, detections. Y además esto nos permite poder procesar secuencias de palabras que no habían aparecido. Esto quiere decir que puede que haya palabras medio sinónimas o medio similares que sean equivalentes que de esta forma pues puedan tener vectores similares y por tanto vemos eso, pues que pueden ser palabras bastante similares. En su momento lo que hemos ido viendo es que a la hora de etiquetar, si yo en un corpus no tenía X palabra, por mucho que fuese parecida a otra, me quedo muy atascado, ¿no? Pues de esta forma, si voy simplemente buscando esas relaciones entre palabras, puede que salgan equivalencias, eso, o palabras similares, no sé si usar sinónimas, pero sí buscar palabras que sean similares o equivalentes. Entonces, esto es eso, bastante potente. Hay otro método, otro approach de Word2Vec, que es Skipram, que es básicamente lo mismo, bueno, lo mismo, pero se entrena, o sea, la red, la parte de pesos y tal es lo mismo, pero a la hora de entrenar la red, la aproximación es como espejo, justo lo contrario, que esto es que como input le voy a pasar el one hot encoding de la palabra del contexto y lo que espero como output es las palabras previas y las posteriores. Lo hicieron para explorar, o sea, simplemente otra aproximación, pero también con buenos resultados. Eh, entonces, bueno, simplemente eso, que el concepto sigue siendo el mismo, en que la red en sí no es relevante, los resultados, el tener que predecir palabras previas y posteriores, pero sí lo importante es esa matriz de pesos que me permite reducir la dimensionalidad de los vectores. Entonces, esto es Word2Vec. Os dejo aquí, bueno, lo que hemos visto de TensorFlow y un notebook. Lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. Este os lo subo después a la plataforma. Es una cosa muy sencilla. Veis que yo, bueno, de hecho ya os lo dije, lo voy a ejecutar todo en Google Colab. Entonces yo creo que es sencillo para los que venís como de nuevas también a este tipo de tecnología. Entonces, os lo voy a pasar este notebook. Lo que vamos a hacer es primero entrenar un modelo, bueno, esto es la instalación. Lo que vamos a hacer es entrenar un modelo con Word2Vec basándonos en un dataset donde vamos a generar vectores de 100 dimensiones. Esto, si queréis cambiarlos, el notebook va a ser vuestro. Si queréis cambiar, si queréis hacer alguna otra prueba, lo podéis hacer. Aquí lo que le decimos es, según estos parámetros, lo hacemos de 100 dimensiones y luego sí que dice, oye, solo genera vectores para las palabras que aparezcan más de 10 veces, para que no se genere un vector para una palabra random que además seguramente no sea muy correcta, ¿no? Entonces, para añadir un umbral de calidad, que digamos, vamos a
eso, generar vectores solo para los que aparezcan mínimo 10 veces. Entonces, con esto se va a entrenar la red, esto lo podéis probar, hacerlo por vosotros, y luego ya podré ver cuál es la representación de X palabra. Entonces aquí lo que hacemos es decirle a ver cómo se representa la palabra maravilloso, por ejemplo, que existe, y me va a dar el vector correspondiente. La idea es que esto son las 100 dimensiones que le estábamos buscando. Esto ya veis que a nivel visual no me dice nada, pero matemáticamente al ordenador le permite después eso, pues poder hacer operaciones con esto. Entonces, en este caso, según el modelo que hemos montado con Word2Vec, maravilloso, el vector correspondiente o el embedding correspondiente sería este. ¿Qué podemos hacer aquí? Y un poco para que ya nos salga una limitación de Word2Vec, es poner maravilloso, aquí hemos puesto un cero, o sea, esto es un cero. Entonces, básicamente, maravilloso mal escrito. En este caso que me dice, key maravilloso not present. Entonces, no ha sido capaz de encontrar la palabra maravilloso, o sea, no hay un vector correspondiente a maravilloso. Entonces eso, cuando tengo palabras mal escritas, Word2Vec no va a llegar ahí, porque solo está representando palabras del corpus que de hecho salen mínimo 10 veces. Entonces, con todo ese filtro, pues puede que no lleguemos a representar todas las palabras. Aquí os recomiendo, em, es un dataset con el que hemos entrenado de reviews de Amazon en español. Entonces, os recomiendo aquí también que busquéis, aquí hemos hecho el ejemplo con maravilloso, pero aquí si yo pongo, bueno, perro no sé si saldrá, bonito, no sé. Podemos ver, a ver si esta tira, podemos ver vectores de otra manera. Pues no, pues lo voy a ejecutar. Se me ha terminado la sesión, voy a darle así. Voy a ver, no tarda mucho, así que a ver si da tiempo. Pero la idea es eso, que probéis diferentes palabras sabiendo que son reviews de Amazon, pues un poco, y en español, buscar las palabras que pueda haber ahí. Igual con el zoom y tal también me va lento. A ver si no tarda demasiado por hacerlo así en vivo. Uf, a ver si cojo un poco de velocidad. Vale. Y eso, bueno, además como se está grabando, después para que lo probéis, probáis con palabras. Lo peor que os puede salir es que una palabra no tenga el vector correspondiente, quiere decir porque no estaba en el dataset original. ¿Veis qué bonito estaba? Si yo aquí busco, no sé, me da igual, Ane, pues Ane no está presente. Sí, entonces corresponde a palabras que estuviesen en el corpus inicial. Esto en cuanto a Word2Vec. Entonces tienes el límite. Ahora llega Facebook y dice, oye, Google no llega a palabras mal escritas o a palabras nuevas que no estuviesen, pues como es el caso de Anne o es el caso de otras muchas palabras que no estuviesen en el corpus original. Entonces, Facebook propone algo súper interesante. Esto, de hecho, históricamente tiene sentido porque en Facebook la gente, bueno, pues no es que escriba súper bien. Entonces es muy fácil entrenar un modelo con un libro escrito por un escritor maravilloso. Pero cuando tengo, por ejemplo, comentarios de Facebook o lo que sea, pues la gente ahí escribe fatal, ¿no? Entonces, justo Facebook aprovechó todo eso y su aproximación justo se basa en las palabras puede que no estén siempre perfectamente escritas, ¿no? Entonces, lo que propone para poder solventar esto y para eso, pues si hay algún error ortográfico, seguir pudiendo hacerlo bien, es partir las palabras en tokens. Y este concepto de token es lo que se sigue usando hoy en día, de hecho, para facturar muchas de las LLMs. Por ejemplo, OpenAI factura de esta forma, por tokens. Entonces, al final, un token es una parte, un cachito de una palabra. Entonces, lo que hacemos es, en vez de generar un vector por cada palabra completa, generamos un vector por cada token, por cada parte o cada trozo
de una palabra. Entonces, dividiendo las palabras en tokens, eso, conseguimos poder o sea, representarlas y eso, tener como una unidad mínima de procesamiento, que sería la definición de token, para de esa forma eso, generar los vectores equivalentes y tener eso, vectores muy, muy similares a esos tokens. Entonces eso, lo que queremos es generar vectores, ¿no? Pues Google propone la parte Word2Vec, limitación, que las palabras tienen que ser exactamente las del corpus, ni más ni mal escritas, y Facebook de esta forma, partiendo en cachitos, lo que propone es eso, generar más vectores equivalentes a todos los tokens que componen las palabras. Entonces, si de hecho aquí fuésemos al notebook otra vez, tenéis aquí abajo la parte vale, aquí se ha quedado con lo de Anne, pero bueno, tenéis aquí lo mismo, que esto lo vais a ver, con Fastest, o sea, de cómo puedo entrenar un modelo de este tipo y bueno, está esto sin ejecutar, claro, como me ha petado arriba, pero bueno, esto lo veis, de cómo en este caso es capaz de generar un vector para maravilloso, porque como he partido ese maravilloso en cachitos, en tokens, es capaz de sacar un vector que va a ser muy, muy parecido. De hecho, lo veremos en esta parte, a ver si esto tira. Si busco la similitud, el de maravilloso con el cero y maravilloso bien escrito van a ser muy parecidos. Lo vimos en el tema anterior, o hace dos, siempre me lío, la parte de la similitud de los vectores, que veíamos, os decía que las medidas típicas son la distancia euclídea o la similitud coseno. Entonces, en este caso, en este notebook, utilizamos similitud coseno. Y de esta forma calculamos la similitud eh, entre, entre dos vectores. Entonces, bueno, aquí hacemos con maravilloso y luego ya perro y maravilloso, perro gato, o sea, aquí ya hacéis lo que queráis. No sé, esto igual tarda mucho. Está ahí. Esto nada, no. Esto lo ejecutáis vosotros, pero eso, la idea es que palabras incluso mal escritas y tal puedan ser reconocidas. Vale, ¿y hay algún otro que es Globe? En este caso no lo vamos a ver en directo, o sea, en ningún ejemplo. Es más complejo a nivel conceptual y la idea es que paraleliza. Entonces, eso, pues es muy eficiente a la hora de operar con ella. Entonces, bueno, sin más, simplemente otro approach que sería el de Glove. Diría que Word2Vec ha ido avanzando mucho, incluso Fasted, y son los que con los que más operaremos en este caso. Pero bueno, para que veáis la parte de Globo. ¿Y esto cómo funciona? Eh, Antes, o bueno, al principio de las redes neuronales operaban con muchísimas dimensiones de entrada, o sea, con muchísimas entradas, ¿no? Entonces, si aquí tenemos un vector con one hot encoding, de hecho aquí, bueno, luego lo veréis con las diapositivas, pero bueno, este sería el vector que corresponde a ANS, o sea, a una palabra X. Entonces tiene todos ceros y solo un uno en la posición correcta. De hecho, tiene 10.000 dimensiones. Bueno, pues lo que hacemos es, con lo que hemos visto de reducir dimensionalidad, de comprimir toda esa información, esto ahora no nos interesa, esta parte. Pues en vez de meter todas esas 10 dimensiones a la red, tengo una red, o sea, un vector equivalente, en este caso de 5 dimensiones, mucho más pequeño y equivalente. Entonces, guarda la misma información, incluso más, porque también hemos visto o sea, que representa la información, esa parte más semántica de la palabra, en muchas menos dimensiones. Entonces, es una gran ventaja computacional eh, a nivel de luego procesar eso dentro de la red. Entonces, entreno esa red en vez de entrenarla con el one hot encoding, la entreno con este vector comprimido. Entonces, hemos quitado dimensionalidad, hemos quitado la dispersión y, como os decía, hemos conseguido también
en ese camino guardar cierta relación con su significado. Entonces, con esto, lo que veremos la siguiente clase es ya nos meteremos en redes neuronales de diferentes tipos. En este caso empezaremos de redes secuenciales para procesar oraciones. Entonces, cómo podemos ir procesando eso, oraciones y produciendo cierta salida. Son justo y dos, se ha llegado justo justo. Entonces, esto en cuanto a embeddings, como entrada a las redes neuronales. Entonces, lo que vamos a hacer es, no sé si hay alguna duda, porque lo demás, esto voy a parar de compartir. Lo que vamos a hacer es, voy a parar ahora la grabación, vamos a tener 10 minutos de descanso, os diría que de hecho voy a poner aquí y luego lo pongo en el otro. Hasta y cuarto, no sé qué hora es, pero eh, entonces hasta y cuarto hacemos un pequeño descanso de eso, de 12 minutos. Y después nos metemos a la otra sesión de laboratorio. Y ya os explico cómo es el laboratorio, lo que hay que entregar, cómo funciona la evaluación, os presento la actividad y todo eso. Entonces eso, nos vemos en 10 minutos, 10-12 minutos en la otra sesión. Eso es importante, que no voy a entrar otra vez a este Zoom. No, en el otro, Omar. No, no creo que por dentro sea el mismo, es que es otro. Entonces deberíais ver otra clase diferente, que dura 2 horas. Si no, decidme. O sea, de hecho, decidme ahora si no lo veis, alguno, antes de que me desconecte. Que yo veo muchos likes ahí. Vale, pues nos juntamos ahí en 11 minutos. Así que hasta ahora. Nos vemos ahora.